Bueno, vamos a continuar ahora haciendo cálculos para campo eléctrico y vamos a hablar de cargas distribuidas. Hemos visto la expresión de carga puntual en el video pasado y ahora vamos a entrar entonces, como digo, en carga distribuida. Este tema es muy parecido a lo que es carga distribuida en el sentido físico, como fue también en estabilidad, o hemos intentado hablar un poquito en física 1. Es decir, en vez de estar la carga puntualmente en un determinado punto del espacio, está distribuida a lo largo de, por ejemplo, un anillo. No sé si alcanzan a ver este anillo, que es lo primero que vamos a calcular. Es un anillo cargado, en este caso lo estoy viendo de perfil. Es un anillo, un trozo de alambre en forma circular, cargado con cierta carga. Cuando yo utilizo el tema de carga distribuida, tengo que emplear en la fórmula esta. Fíjense ustedes, para una carga diferencial voy a tener un campo diferencial. Esta es la expresión que vamos a utilizar entonces en los problemas de carga distribuida. El diferencial de campo eléctrico entonces va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el diferencial de carga dividido R cuadrado. Acá lo puse en forma vectorial. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer el primer problema de carga distribuida, que es el anillo cargado. Repito entonces, este esquema es un anillo, lo vemos de perfil, y yo quiero calcular el campo en un punto del eje. ¿Sí? Vamos a ver por qué en esos puntos no lo puedo calcular. El punto a considerar es este punto que está acá. Tengo una línea X que pasa por el centro del anillo, el radio del anillo es A, la distancia, como dije recién, es X, entonces tomo un diferencial carga de Q en un punto cualquiera del anillo, y la distancia del de Q al punto considerado va a ser esta hipotenusa, que es la raíz cuadrada de A cuadrada más X cuadrado. ¿Okay? ¿Qué campo se produce aquí por este de Q? Bueno, el campo tiene esta dirección. ¿Sí? Entonces, el diferencial del campo va a ser este en forma vectorial y yo tendría que integrar entonces, como es distribuido, como sabemos cuando hay algo distribuido hay que hacer integral, o sea, la suma de todos los DQs a lo largo del anillo, y tendría que emplear esta fórmula. El campo total que va a ser la integral de DE. Bueno, esto no se puede hacer, obviamente. ¿Por qué no se puede hacer? Porque la integral sabemos que es una suma escalar y no puedo aplicar esto en forma vectorial. A veces en física, por hacer abuso de confianza, lo empleamos, pero lo que queremos decir con esta fórmula compacta en realidad es que yo tengo que hacer tres integrales. Más o menos parecido a lo que hicimos el año pasado con otras magnitudes. Entonces tengo que integrar en X, en Y y en Z, en todo caso en tres dimensiones. Tanto uso coordenadas cartesianas o podría usar otro tipo de coordenadas, pero bueno, en definitiva tengo que hacer integrales todas escalares y luego componer las resultantes. En este caso entonces vamos a utilizar la componente X. Fíjense ustedes en este punto. Si este es el DE, yo proyecto en X y proyecto en Y. El vector campo eléctrico lo proyecto en el X y en el Y. ¿Qué pasa? Fíjense ustedes. Si tomo exactamente la carga opuesta, o sea, el diferencial Q, inmediatamente opuesto, o sea, 180 grados de diferencia de aquí, ¿qué voy a obtener? Otro campo que va a apuntar para arriba. ¿Qué ven ustedes? Que los campos en módulos son iguales, porque las distancias son iguales, dije, por eso que le dije que lo tomaba diametralmente opuesto. Entonces, ¿qué va a pasar con las componentes verticales? Las componentes verticales se van a anular. Eso va a pasar a medida que voy integrando. Este campo es como que describe un cono, ¿no? Como ustedes lo pueden imaginar, a medida que voy integrando a lo largo del anillo. Esto describe un cono. Todas las componentes y en todo caso Z, o en una palabra, todas las componentes en un plano perpendicular, un plano perpendicular al eje del anillo, ¿sí? Un plano que sea así, todas las componentes se van a ir anulando. La única que me va a quedar, ¿cuál va a ser? La componente en X. ¿Está claro? Entonces, justamente diciendo eso, ¿qué hago? Calculo la componente en X. ¿Eso qué va a ser? El módulo del campo multiplicado por ¿quién? Por el coseno de este ángulo que llamé alfa. Ustedes saben que los ángulos me gustan, los modos alfa, pero siguiendo el libro lo llamé igual, para que sea más fácil todavía para poder repasar del libro. Entonces va a ser este campo por el coseno de alfa. Este ángulo alfa por opuesto por el vértice es igual a este, y este coseno de este ángulo que es el cateto adyacente, que es X, dividido la hipotenusa. Eso es lo que está acá entre corchetes, el coseno del ángulo. Bien, una vez que hice esto, tengo el diferencial. ¿Qué tengo que hacer? Calcular la componente del campo, que es la integral de esa fórmula. Como ustedes ven, todo es constante aquí. X es constante a lo largo de la integración. A es constante, en fin. Lo único que queda variable es que es Q. Entonces me queda simplemente, sale todo fuera de la integral, me queda la integral de Q, que es Q. Y me queda esta expresión que está acá. La expresión final de la carga en un punto
del eje del anillo. ¿Ok? La componente I, como dije, y es Z, en todo caso, podemos agregar acá también. Si dibujar un eje de Z, son todas, la sumatoria de esas componentes me da 0. O sea que únicamente voy a tener campo a lo largo del eje del anillo. Bien, ¿qué podemos decir de esto? Ya que estamos, ustedes se acuerdan que me gusta a mí llevar las cosas a sus extremos, ya lo vimos el año pasado, para criticar un poco la forma de ver si funciona o no funciona. Tenemos dos puntos extremos. Un punto sería el centro del anillo, x igual a 0. ¿Cuánto da el campo si x es igual a 0? Bueno, da 0. Lógico. Si tengo un punto acá, ¿qué va a pasar? Si quiero calcular el campo, pongo una carga puntual, las fuerzas ¿cómo van a ser? Todas en oposición y se van a ir anulando y el punto ese va a estar en equilibrio, no va a tener fuerza neta, va a tener en realidad fuerza por todos lados, ¿no? Aplicada, pero la resultante va a ser 0. Así que la fórmula está bien. ¿Qué pasa si x tiene infinito? O sea, un número muy grande. Si x tiene infinito, bueno, a se desprecia, porque cada vez lo voy a ver más chiquito, digamos, el anillo, y casi voy a aparecer, ¿qué va a aparecer al final? Si lo veo muy lejos, el anillo va a aparecer una carga puntual. Entonces, a tiende a 0, me queda x cuadrado a la 3 medios. ¿Qué es eso? X cuadrado a la 3 medios. Directamente me queda x cubo acá abajo, ¿no? En el término este. Se simplifica el medio y me queda x cubo. Que con este x que está acá me va a quedar entonces en definitiva un x cuadrado. Por lo tanto, ¿a qué tiende? Si el anillo lo veo de muy lejos. Tiende a una carga puntual, lo cual es lógico. ¿Ok? Así que este sería entonces el primer tema que vamos a ver. A continuación vamos a ver qué pasa con otro esquema que se llama línea de carga.